Alison, la señorita Alison, Sí, profesor. por favor, dice aquí en el encabezado. Propiedades del agua saturada, líquido vapor, tabla de presiones. Ok. En nuestro curso vamos a usar muchísimo estas tablas. También estas tablas grafican. O sea, puede usar usted la gráfica o puede usar la tabla. Los dos son equivalentes. Por ejemplo, este es de agua, ¿no? Entonces, aquí la entrada, ¿no? La primera columna es presión. Está en bar, ¿no? O puede estar en pascal. Las unidades de presión son bar, pascal, PSI, es igual kilogramos fuerza sobre metro o centímetro cuadrado, perdón, PSI, que es libra fuerza sobre pulgada cuadrada, milímetros de mercurio, metros de agua, a ver, ya, pascal, bar, atmósfera también, ¿no? Bueno, esas son las unidades que se usa comúnmente, ¿ok? Comúnmente. Si la tabla, bueno, acá la entrada está en bar, podría estar en pascal, en el Sistema Internacional de Unidades. Después viene la temperatura. Por ejemplo, a 100 grados hierve el agua, ¿no? Cuando está la presión atmosférica es de un bar, una atmósfera, ¿no? Eso lo sabemos, porque nosotros estamos cerca al mar, ¿no? Cerca al mar. Entonces la presión atmosférica próximo al mar es una atmósfera o un bar. Entonces, si es así, el agua hierve a 100 grados centígrados. Si nos vamos a una altura, y vamos a Puno, ahí la presión es mayor o menor. El señor Astoquita. Hola. Sí, profesor. Mayor, ¿Sí? profesor. Perdón. No, usted preguntó si era mayor o menor. Así es. Yo le pongo como mayor. A mayor altura es mayor la presión atmosférica. Ya, okay. Ya lo vamos a hacer un repaso de presión. ¿Ya? Le voy adelantando que a mayor altura la presión de aire es menor. Entonces, bueno, vamos a estudiar todos estos aspectos, ¿no? Bueno, entonces presión, temperatura. ¿Ok? Presión, temperatura. Después tiene líquido saturado. Tiene vapor saturado. Es decir, acá es completamente líquido. No hay nada de vapor. ¿Ok? Y ya está próximo se va calentando el recipiente de agua. Aquí está en el límite. ¿Ya? Ya está próximo a producir algunas, ya está próximo a producir algunas moléculas de vapor. ¿Ok? Entonces, sigue calentando, una parte va a ser líquido y otra parte va a ser vapor. Tiene una mezcla de líquido y vapor. Siempre a esta presión y a esta temperatura. ¿Ok? Dentro de la campana, ¿no? Hay mezcla húmeda, es decir, líquido más vapor, y tienen esta presión y esta temperatura. Entonces, aquí al final se transforma, todo este líquido se transforma en vapor completamente. No hay ninguna gota de líquido. Entonces, si usted sigue calentando, ¿ya? El vapor se transforma en vapor sobrecalentado, que no está acá, está en otra tabla. ¿Ok? Entonces, hay líquido, vapor, líquido, vapor, líquido, vapor, líquido, vapor. ¿Ya? Este es el proceso de transformación de líquido en vapor. ¿Ya?
Lo que trato de comentarles es lo siguiente. ¿Qué propiedades termodinámicas vamos a usar cuando usemos las tablas, ¿no? Estas tablas. Vamos a usar presión, temperatura, volumen específico, ¿no? Es el volumen dividido por la unidad de masa. ¿Ok? Ya. Entonces, acá tenemos volumen específico de líquido saturado, volumen específico de vapor saturado. Ya. Ahora, para este líquido de aquí, le corresponde esta entalpía específica. O sea, todos son específicos. ¿Por qué? Porque están divididos por unidad de masa, entre kilogramos, entre kilogramos, entre kilogramos. Entonces, todas estas propiedades, volumen, energía interna, entalpía y entropía, son específicas. ¿Por qué se llaman específicas? Porque están referidos a la unidad de masa. Kilogramo, kilogramo, kilogramo. Ok. Entonces, acá tenemos volumen específico de líquido saturado, volumen específico vapor saturado. Entonces, y acá tenemos energía interna de líquido saturado, ¿no? La energía es kilojoule y la masa kilogramos. Y energía interna de vapor saturado, lo mismo, la misma unidad. Acá tiene del orden de 120, acá tiene del orden de 2400. Entalpía. Entalpía específica de líquido saturado, entalpía específica de vapor saturado. Igual que la energía interna es, ¿no?, energía por unidad de masa, ¿no? Está entalpía específica. De líquido saturado, vapor saturado. Acá también tiene 121, acá tiene 2500, ¿no? Vapor saturado. Y acá en la parte media, ¿no?, está la diferencia de 2554 menos 121.45, ¿no? Esta es la HFG, es decir, HG menos HF. ¿Ya? Acá. ¿Ok? Acá también podría haber UFG, es la diferencia de este valor menos este valor. Aquí también podría haber BFG, es la diferencia de BG menos BF. ¿Okay? Todas estas propiedades, ¿no?, tienen una diferencia, ¿no? Entonces acá se ve, ¿no?, esta columna, ¿no?, que ve la diferencia de, en este caso, entalpía de vapor saturado menos entalpía de líquido saturado, que es esto. Ya. Y acá la entropía, entonces de kilojoule sobre kilogramo, ¿no?, la energía específica por unidad de temperatura. Acá vamos a definir la entropía, ¿no?, la entropía. Ya. Entonces, kilojoule, kilogramos grados Kelvin de líquido saturado, vapor saturado. Entonces, ¿cuántas propiedades vamos a usar? Presión 1, temperatura 2, volumen específico 3, energía interna 4, entropía 5, entropía 6. Vamos a trabajar con 6 unidades. Esas son propiedades del agua, ¿no? Del agua. Ok. Ya. Acá en esta tabla, la entrada es la temperatura. Entonces, por ejemplo, a 100 grados centígrados, ¿no?, a 100 grados centígrados, redondeando para efectos de cálculo de ingeniería, esto es un bar, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con un bar. Entonces, para 100 grados centígrados, un bar, una atmósfera o 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Bien. Entonces, los valores son idénticos al anterior. Acá, esa tabla, la entrada es con temperatura, y el de arriba, la entrada es a presión. Los datos son los mismos, ¿no? Es la misma tabla, solamente que acá la temperatura está en decimales y la presión está redondeado. Acá la temperatura está redondeado
y la presión no. ¿No? Si usted tiene 25 grados centígrados, entonces entre por aquí pues con esta tabla. Acá 25 grados centígrados también está, ¿no? También está. No, perdón, 25 grados centígrados está por acá. Bueno, acá tiene 28. No tiene 25. Habría que interpolar, ¿no? Interpolar entre estos dos valores, porque 25 no hay. No hay. Pero aquí sí. Aquí está 25 grados centígrados. ¿Ves? Redondeado. Repito, las dos tablas son equivalentes. Ya, hasta acá es. Después, le decía que si usted, bueno, acá tiene líquido. Lo calentamos en un recipiente, tiene mezcla de líquido y vapor. Seguimos calentando, se transforma en vapor. Seguimos calentando, el vapor saturado se vuelve vapor sobrecalentado. Acá está, vapor sobrecalentado. ¿Ya? Vapor sobrecalentado. Entonces, ahí necesitamos dos datos. Por ejemplo, la temperatura, esta columna es la temperatura, y la presión, ¿no? La presión. Entonces, por ejemplo, a 0.06 bar, a una temperatura de 200 grados centígrados, ¿no? A 200 grados centígrados, ¿cuánto vale el volumen específico? ¿Cuánto es la energía interna? ¿No? Volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. ¿Okay? Entonces, esto es para vapor sobrecalentado. Bueno, aquí sabemos que un bar, a ver, sí, es 100 megapascal. Un bar es 100 megapascal. Entonces multiplique por 100.06 por 100 megapascal. A ver, perdón, un ratito. Un bar es, para que no vea esto, es 0.1 megapascal. Disculpen, ¿eh? Un bar es 0.1 megapascal. Entonces le da este valor de acá. ¿De acuerdo? Un bar es 0.1 megapascal. Ahí tiene la... Ahora, por ejemplo, para 0.06 bar, la temperatura de saturación es 36 grados centígrados. A ver, veamos acá, 0.06 bar. Aquí está, 0.05, y la temperatura de saturación es 36.16 grados centígrados. Estos dos valores no pueden variar. Siempre tienen que estar asociados, ¿no? Una presión y una temperatura de saturación. Entonces, 0.06 bar, su temperatura de saturación es 36,16. Lo tenemos. Para esta presión, esa es la temperatura. A ver otra. Por ejemplo, esta. Tenemos para 40 bar, ya, su temperatura de saturación es 250.4. Esto lo ha obtenido de la tabla anterior. 40, 250. Ya, 40 bar. Aquí está. Y su temperatura de saturación 250.4 grados centígrados. ¿Ya? Eso es lo que está aquí abajo. Acá. Para 40 bar, o un bar es 0.1 megapascal, entonces queda 4 megapascal. Para esta presión, su temperatura de saturación es esta. Entonces, si usted tiene vapor sobrecalentado y el vapor está a 40 bar y a una temperatura de 500 grados centígrados, ¿no? Entonces usted viene y busca 40 bar, no acá es 60 bar y acá es 30 bar. A 40 bar y a 500 grados centígrados,
Esto es el volumen específico, kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Esta es la energía interna, 3099.5 kilojoules sobre kilogramo. Esta es la entropía, 3445 kilojoules sobre kilogramo. Y esta es la entropía, 7.09 kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin. Esta es la entropía, entalpía, energía interna, y este es el volumen específico, esta es la temperatura y esta es la presión, ¿no? Para un vapor sobrecalentado, ¿no? Vapor sobrecalentado. Y acá tiene el agua subenfriado o, ¿no? El líquido tiene el agua líquido subenfriado o comprimido, ¿no? Entonces, lo mismo necesita dos datos, la presión y la temperatura, para determinar, ¿no? Volumen específico, energía interna, entalpía, entropía. ¿Okay? Bueno, estos datos han sido obtenidos del manual o del libro, en este caso en el anexo, ¿no? Está estas tablas del libro de Shapiro, termodinámica técnica. Acá tiene propiedades del agua. La temperatura, la densidad, en masa por unidad de volumen. El calor específico podría ser kilojoule, kilogramos, grados centígrados. ¿Okay? La conductividad térmica, vatios sobre metro, grados centígrados. Viscosidad dinámica, Newton por segundo sobre metro cuadrado. Y la viscosidad, esta es dinámica y esta es cinemática, metro cuadrado sobre segundo. ¿Ok? Acá tenemos el aire, tenemos la temperatura, el peso molecular del aire, energía interna, con respecto dividido entre la temperatura, entropía dividido entre la temperatura, entropía, antes hemos visto kilojoule, kilogramos, grados Kelvin, acá en la entropía. ¿Ve? Entropía, kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Los kilogramos los podemos pasar a kilomol con ese factor, entonces quedaría kilojoule, kilomol, grados Kelvin. Entonces, acá tenemos la energía, la entalpía, la entropía, kilojoule, kilomol, grados Kelvin. Esta es la pérdida de energía, exergía. Bueno, ya lo veremos en su momento. Todo eso entonces es una tabla del aire, ¿no? Tabla del aire. Sigue con propiedades del aire, temperatura, densidad, calor específico, pero aquí ya está en kilogramos, ¿ve? Ya no está en kilomol. Conductividad térmica, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática. Calor específico para gas ideal. El aire, el nitrógeno, el oxígeno.
tiene la temperatura, calor específico a presión constante y calor específico a volumen constante. Usted divide CP entre CB, le tiene que dar esto, ¿no? Esta es la relación calor específico a presión constante entre el CB, ¿no? Aire, nitrógeno, oxígeno. El CO2, el CO, hidrógeno. Este es esta es una sustancia usada en la refrigeración, el freón 12 o el R12. Vapor húmedo se dice cuando hay vapor y líquido, hay una mezcla. Bueno, acá ya hemos visto temperatura, presión, volumen específico de líquido saturado, volumen específico de vapor saturado. Usted resta 4.41 menos este valor de acá, le da eso que está aquí en el centro. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo acá, resta este valor, entalpía de vapor saturado, menos entalpía de líquido saturado, le da ese valor. ¿Ya? Tenemos acá la entalpía, acá tenemos la entropía del freón 12 o R12. Aquí hemos entrado con temperatura y luego viene la presión. La temperatura está en valores redondeados. Acá entramos a presión y acá está la temperatura. Repito, los dos son equivalentes. A ver, por ejemplo, para una presión de 0.5 megapascal. ¿Ya? Una presión de 0.5 megapascal, su temperatura de saturación es 15.6. A ver, veamos 15 de temperatura y su presión tiene que ser 0.5. Ya. Entre estos dos valores está 15, ¿no? Y su temperatura 15, su presión es más o menos 0.5. Ahí está 0.4, 0.56. ¿Ve? O sea, con esta tabla son equivalentes. Repito, esta es tabla de entrada con presión y esta es la tabla de entrada con temperatura. Son la misma tabla. Ya. Entonces, cuando hay líquido saturado, vapor saturado, ¿no? Está aquí, entre estos dos, hay líquido o vapor húmedo. Hay una mezcla. Para pasar de líquido a vapor, tiene que pasar una mezcla líquido más vapor. Aquí ya ha pasado el vapor saturado. Ya tenemos vapor sobrecalentado. Presión, temperatura, esta es la presión, ¿no? Esta es la presión y esta es la temperatura. Ahí tienen volumen específico, entalpía, entropía. Metro cúbico sobre kilogramo, kilojoule sobre kilogramo, kilojoule sobre kilogramo sobre grados Kelvin, la entropía. Ok, eso es vapor sobrecalentado. Eso lo han sacado de termodinámica de Potter, ¿no? Del anexo. Acá tenemos una gráfica del freón 12, o sea, el R12, el refrigerante 12. Eso lo vamos a ver cuando veamos refrigeración y aire acondicionado, ¿no? Ahí tenemos freón 12 o refrigerante 12. Entonces, en lugar de la tabla, ¿no? Usan la gráfica, esta gráfica. Entonces, acá tiene la presión en megapascal y están viendo, a ver, ¿qué tipo de escala es esto? Señor Vances. Señor Vances, Sí, profesor. ¿qué tipo de escala es este que está de presión?
En megapascal. ¿Cuál ha sido la pregunta? Vaya, ¿cuál era el tipo de escala que estaba en esa Claro. forma? Ajá, sí, sí, sí. Mire, acá tiene, esto es 10 a la menos ¿cuánto? Señor, A la menos hola, 2. 10 a la menos 2. ¿Esto cuánto es? Señor, 10 a la hola. menos 1. Ya, mire las escalas. ¿Son iguales, uniformes? Hola, las divisiones. ¿Son iguales? No, profesor. Ya, ¿qué tipo de escala es este? Logarit, Logarítmica. claro, es logarítmica. Ya, a ver. Y esta de acá, la de entalpía, 100, 150, 200, 250, 300. ¿Esta es logarítmica? No, no, mire, la de 100, 150, más 50, la misma distancia. ¿Está bien? ¿Se nota o no se nota? Señor, ¿es uniforme esta escala? Señor Vances, Sí, profesor, es uniforme. ya, acá hay dos tipos de escala entonces. Entonces, aquí tiene la entalpía específica, acá tiene la presión, ya. Y acá, ¿qué dice acá? Señor, Sí. Densidad. densidad. Ya, acá tiene la densidad. Después, acá también kilogramos sobre metro cúbico, tiene la densidad. ¿Qué letra es este? Ese, ¿no? Sí, ese, profesor. Ya, kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Esta es la entropía. 1.75, 1.80, 1.85. Esta es la entropía, ¿no? Esa es la entropía. Acá, ¿qué letra es este? La T, La profesor, T, la temperatura. Ujú. 100 grados centígrados. Acá es 120 grados centígrados, 140 grados centígrados. Acá es 20 grados centígrados. Tiene la temperatura, tiene la entropía, tiene la densidad, ¿no? La densidad que vale 10, 15, 20, 30, 40, la densidad, ya van, densidad, tiene la temperatura, tiene la entropía, ya, tiene la entropía. Kilogramos metro cúbico de la densidad. Ya. El X es la calidad, la cantidad de vapor entre la masa total, o sea, entre la masa líquida más masa de vapor, que ya lo vamos a definir. La calidad se utiliza dentro de la campana. Entonces, repito, la X, la calidad, temperaturas, ok. Entonces, a ver, resumiendo, presión, temperatura, volumen específico, no, acá hay densidad. La inversa de la densidad sería metro cúbico sobre kilogramo, ¿no? La inversa es metro cúbico sobre kilogramo. La inversa de la densidad es volumen específico. O sea, acá estaría el volumen específico.
tenemos presión, repito, presión, temperatura, volumen específico o densidad, la entropía, acá tiene la entalpía, ¿no? Tiene la entalpía. Y además tiene la calidad. Ya. Tenemos la tabla del freón 12. El cuadro, perdón. Este es otro de líquido refrigerante R22, refrigerante 22. Bueno, vamos a verlo después. Acá está el vapor saturado, acá está el líquido saturado. Cuando sale del líquido saturado, por acá está vapor sobrecalentado. Por acá está líquido subenfriado. Acá es líquido saturado. Aquí es vapor saturado, vapor sobrecalentado. Y dentro de esta campana, tenemos líquido más vapor. En este punto hay más vapor, porque ya que se va a transformar completamente todo en vapor, ¿no? Acá hay más vapor. Y en este punto hay más líquido. Acá es líquido 100%. Acá es, por decirle, 90% de vapor, 10% líquido. Va aumentando el vapor, ¿no? Acá habrá 90% de vapor, 10% líquido, y acá 100% de vapor. Este para otro refrigerante R134A. Presión, temperatura, acá tenemos la entropía, acá tenemos la densidad o volumen específico, acá tenemos la calidad, acá tenemos la entalpía, ¿no? Para otro refrigerante, okay. Entonces todo nuestro curso, haremos uso de estas propiedades: presión, temperatura, volumen específico, entalpía y entropía. ¿Algún comentario? Hola. Ya. Señor Mejía. Sí, Señor profesor. Mejía, ¿qué dice aquí, por favor? Trabajo y calor. Ya. Entonces, aparte de esas propiedades termodinámicas, ¿no?, que presentan el agua, los refrigerantes, los gases, aire, oxígeno, CO2, ¿no? Veremos trabajo, es una forma de energía, ¿no? Esa energía debe permitir elevar una masa o un peso. Y el calor es un tipo de energía que solo se produce
cuando hay diferencia de temperatura. A ver, comentemos un poco el calor. Señor Echeandía, Sí, profesor. ¿usted tiene energía calorífica almacenada en su cuerpo? Sí. Ya, ok. Acabo de decir, ¿ha escuchado lo que acabo de comentar? No. Señor. Hola. Profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Sí. ¿Qué cosa he dicho? ¿Lo repito? Sí, por favor. Ya. El calor es una forma de energía, es un tipo de energía que se produce cuando hay diferencias de temperatura. ¿Me dejó entender? Sí. Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha tenido fiebre o ha visto alguna persona con fiebre? Sí, sí he tenido fiebre y sí he visto gente con fiebre. Ya. ¿Qué temperatura tiene una persona cuando está con fiebre? Más o menos. De 38 a 40. Ya. Vamos a suponer una situación extrema, 40 grados centígrados. Ya. En este momento, ¿qué temperatura hay en su casa? Temperatura ambiente. Más o menos. 28 grados. Ya, póngale 28. Vamos a suponer que usted está con fiebre, tiene 40 grados centígrados y en el ambiente hay 28 grados centígrados. De su cuerpo va a salir un tipo de energía, ¿ya?, debido a la diferencia de temperatura de 40 a 28. ¿Me dejo entender? Sí. Ya, de su cuerpo va a salir un tipo de energía debido a la diferencia de temperaturas. Esa energía que sale de su cuerpo, ¿entiende? Por la piel, ¿no? Por la piel. ¿Cómo se llama esa energía? Estoy señalando. Calor. Eso, pues, señor. El calor solo se produce en los límites de un sistema. O sea, su cuerpo es un sistema y el límite viene a ser la piel, ¿no? Entre el medio ambiente y la parte interna de su cuerpo. Entonces, el calor, ¿no?, es esa energía que se transfiere de la parte de su cuerpo hacia el ambiente. Eso se llama calor. Esa energía es una energía transitoria, es una energía de paso, ¿no? De un estado de mayor temperatura a otro estado de menor temperatura. Entonces, el calor no se almacena, señor. ¿De acuerdo? Es una energía en tránsito. ¿Me he dejado entender? Sí, profesor. A ver, voy a repetir y usted, según su entender, lo va a definir. El calor es una forma de energía que se produce cuando existen gradientes de temperatura o diferencias de temperatura. La energía fluye en forma natural y espontánea de un estado de mayor temperatura a menor temperatura. Dicho de otra manera, el calor es una energía que se da en la superficie de control, ¿no? O sea, la parte interna hay mayor temperatura, afuera hay menor temperatura. Entonces, la energía se da en la superficie de control o en la superficie de control de un sistema. Ya. ¿Desea que repita algo? No, profesor. A ver, haga un resumen. Ok, listo. Ok, el calor se produce cuando hay una diferencia entre dos temperaturas, entre dos sistemas. Entre el límite de esos dos sistemas es donde se genera el calor. Eso es una forma muy resumida. A ver. Le voy a comentar algo. Ya. Dígame, ¿se puede transferir calor de menor temperatura a mayor temperatura? No. Sí se puede, lo vamos a estudiar. Dígame, ¿usted tiene refrigeradora o congeladora? Sí. Ya.
En la parte posterior de la refrigeradora hay unos serpentines. No sé si lo ha visto. No me he fijado. Bueno, ya. En la parte posterior, en la parte de atrás de la refrigeradora, si usted lo toca, ¿está frío o caliente? Supongo afuera del refrigerador, la parte de atrás. Claro, Si es afuera. afuera, Caliente, caliente debe caliente. estar. Perdón, Caliente debería estar si es afuera del refrigerador, en la parte de atrás. ¿quién está hablando? Mismo alumno, ¿Cómo se apellida? Echandía. Pues Echandía. ya. Usted ha tocado y está caliente. Sí, la parte de atrás. Ya. Entonces, lo que pasa es que dentro de su refrigeradora, las cámaras industriales de refrigeración, la planta de cerveza, una planta de hielo, usan el mismo principio que de su refrigeradora. Entonces, lo que hacen es, ya, a ver, para que fije también mejor el concepto. A ver, vamos a suponer que usted tenga ahí una botella de cerveza, ya, al medio ambiente, ya, ha estado todo el día al ambiente. Ya, esa botella de cerveza, ¿a qué temperatura está? A la temperatura ambiente, ¿no? Sí, más o menos a temperatura ambiente. Claro, está a 28 grados centígrados. ¿A usted le gusta tomar cerveza caliente? Mm, No tomo cerveza, pero compararé con cualquier otra bebida, diré que no. Ya solo estamos diciendo que es Así es, borracho, pues, ¿por no qué se no? pase. Ya, ok. La cerveza caliente no es agradable. Ya. Entonces, usted lo coloca dentro de su refrigeradora. En este momento, ¿cuántos grados habrá dentro de su refrigeradora? 0 grados, supondré. No. Bueno, puede ser, ¿no? Si usted la regula, pero generalmente está entre 5 y 6 grados. ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Entonces, usted va a colocar la botella de cerveza que está a 28 grados centígrados, lo va a poner dentro de su refrigerador. ¿Ya? Entonces van a pasar unas 5 o 6 horas y la botella de cerveza va a estar frío o va a seguir caliente. Fría. Fría. Entonces va a estar, por ejemplo, a 5 o 6 grados centígrados. ¿De acuerdo? Sí. Ya. ¿Qué ha pasado con esa energía que tenía la cerveza y la botella? Mm, Ha sido expulsado, ¿ya? Hacia pues, afuera. ¿Ya? la parte de Hacia atrás del afuera. refrigerador. Claro, por eso que está caliente. ¿Ya? Adentro hay una sustancia refrigerante, el líquido, en algún momento es líquido, en otro momento es gas, ¿ya? Entonces ahí está arrojando la energía interna que tenía la botella de la cerveza, lo está arrojando afuera, ¿ya? Entonces, si dentro de la refrigeradora tiene 6 grados centígrados y afuera está a 28 grados centígrados, y usted está expulsando un tipo de energía, ¿ya? Debido a la diferencia de temperaturas, pero ahora de menor temperatura a mayor temperatura. Está botando calor, pero no lo hace en forma natural y espontánea. Adentro tiene una compresora, ¿ya? Y esa compresora necesita un motor eléctrico, y el motor eléctrico necesita usted conectarlo a tomacorriente. Del tomacorriente sale la energía eléctrica, activa el motor y el motor activa la compresora y la compresora hace que esa energía de la botella más el líquido, ¿no?, salga fuera, expulsado de la refrigeradora. ¿Ya? Ese es calor, pero ahora es en sentido inverso, de menor temperatura a mayor temperatura. Para hacer eso, usted tiene que invertir una cantidad de energía. ¿Me dejo entender, no? Sí. Tiene que darle energía eléctrica a la refrigeradora para que haga esa operación, expulsar esa energía de menor temperatura, de 6 grados centígrados dentro de la cámara de refrigeración, tiene que arrojar la energía a 28 grados centígrados afuera para enfriarlo. ¿Me dejan entender? Sí. Ya. Entonces, lo que usted le ha faltado en la definición de calor ha sido lo inverso. O sea, tiene que ser espontáneo y natural. ¿Me dejo entender? Sí, que solo de manera espontánea solo se puede hacer mayor a menor.
Solo es manera Claro, espontánea. de mayor temperatura a menor temperatura, ¿no? En forma natural, entonces sale la energía. Eso es calor. ¿De acuerdo? Sí. A ver. A ver, haga un resumen respecto a la energía calorífica. Veamos. O si gusta, lo repito otra vez. El calor de manera espontánea, el calor se genera cuando hay una diferencia entre una temperatura mayor y una temperatura menor. Pero mediante algún proceso hecho por algún motor o por algún otro aparato, se puede hacer de manera inversa, de una menor temperatura a una menor a una mayor temperatura. Ya, ok. A ver, vamos a ver. Señor Turín, ¿Qué tal, profesor? Buenos días. ¿puede usted hacer un resumen de lo que acaba de decir su compañero? ¿O Sí, desea claro. que... A ver, dígalo. Sí, el calor, estamos hablando del calor en energía en tránsito. Tenemos dos sistemas, uno de mayor temperatura y otro de menor temperatura. Y el calor fluye de forma espontánea de un cuerpo, de un sistema de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Sin embargo, a través de otros medios podemos hacer que sea inverso el sentido. Y bueno, en este caso puse el ejemplo de una refrigeradora, ¿no? Que utiliza la energía eléctrica para activar el compresor y mediante el compresor una diferencia de presión tiene diferentes unidades, ¿no? Una unidad evaporadora y unidad condensadora que hace que el calor fluya de forma diferente, ¿no? Claro, tiene razón. Claro. Bueno, en un sistema de refrigeración, que como bien acaba de decirlo, tiene una compresora, comprime el gas caliente. Ese gas ha absorbido la energía de la botella de cerveza, ¿no? Entonces, entonces la compresora absorbe ese gas caliente y ese gas caliente pasa por un condensador. Ese condensador, como su nombre lo dice, ese vapor sobrecalentado, ese vapor lo enfría y lo condensa al líquido. Pero en esa condensación, ¿no? El condensador arroja la energía al medio ambiente. ¿Ya? Cuando se condensa, sale energía calorífica al medio ambiente. Entonces, el vapor sobrecalentado se condensa al líquido. ¿Ya? Eso, la compresora comprimió el gas y levantó la presión. Cuando comprime, se levanta la presión. Entonces, la presión elevada, la mayor presión, pasa por el condensador, condensa el vapor al líquido y al mismo tiempo arroja la energía calorífica al medio ambiente. ¿No? Medio ambiente. Entonces, ya tenemos a la salida del condensador líquido. Lo ha condensado al líquido. Ese líquido ahora tiene que bajar de presión, entrar otra vez al condensador, porque, perdón, ¿cómo se llama? Al compresor. El compresor, a la entrada tiene baja presión y a la salida tiene alta presión. Entonces, a la salida del evaporador tiene líquido, alta presión. Entonces, ahora necesitamos bajar la presión para que regrese al compresor, a la entrada, que tiene baja presión. Y lo hace con una válvula de estrangulamiento. Esa válvula lo que hace es bajar la presión alta a presión baja. Y mediante un proceso de entalpía constante, mediante un proceso isoentálpico. Entonces baja la presión alta a presión baja. Bajó la presión, ¿no? Y tenemos ahí mezcla líquido-vapor. Entonces va a pasar por otro componente del sistema de refrigeración llamado evaporador. Entonces ese líquido absorbe la energía que hay dentro de la refrigeradora. Usted pone ahí cuerpos a temperatura ambiente, bueno. Entonces absorbe esa energía, ese líquido, ¿ya? Y sale del evaporador.
¿ok? Sale del evaporador. O sea, como su nombre dice, el líquido lo ha vaporizado. O sea, porque absorbió energía. Le estamos entregando calor que hay dentro de la cámara de refrigeración. Entonces, esos cuerpos entregan calor. Entonces, el líquido se calienta en el evaporador y sale vapor. Vapor. Y entra a baja presión. Y entra al compresor. Entonces, el compresor comprime de baja presión a alta presión, ¿no? Y así se hace el ciclo. Continúa. Bueno, eso lo vamos a estudiar en sistema de refrigeración. Pero hay que tener presente el concepto de calor. Bueno, el primer principio de la termodinámica. Esto lo han estudiado ustedes en la academia. Es que no lo han estudiado en física. En la academia lo han estudiado en termodinámica. A ver, señor Turín. Sí, ¿Recuerda usted el primer principio de la termodinámica? sí, que la energía se conserva y que solamente se puede transformar la energía. Eso mismo, muy bien. Oiga, ¿y qué le suena la palabra principio? Bueno, me suena una afirmación que Es el inicio de como una algo, ley, ¿no? ¿no? Sí, claro. ¿Perdón? Sí, como es el inicio de algo que permite ya, que debido a ese principio permite inferir cosas más complejas, por así decirlo. Sí, pues, pero el principio no puede ser, pues, gaseoso, subjetivo, imaginativo. No, el principio tiene que ser real, ¿no? Sí, Ya. Ok. Entonces, ¿qué cosa dice el primer principio de la termodinámica? Es conservación de la energía. La energía no se puede destruir. La energía no se puede crear. Solo se puede transformar. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ya. Bueno, no es, tiene en parte es una ley, ¿no? ¿Pero por qué le llamamos principio? Bueno, el principio es, repito, es el inicio. Entonces, esto no, hasta el momento, todos los procesos de la ingeniería, ¿ya? Todos los procesos de la ingeniería, sea eléctrica, energía mecánica, energía cinética, energía nuclear, energía química, energía solar, energía geotérmica, lo que fuere, ¿no? Energía magnética. Cualquier tipo de energía cumple eso que acabamos de decir. A un sistema, usted le entrega 100 de energía, ese sistema utiliza 90 de energía, pierde 10 de energía. 90 más 10 es igual a la energía que entregó 100. ¿Me dejo entender? Señor Turín, sí, sí, ¿me dejó entender? sí, profesor. Ya, eso es lo que ustedes saben, pues. Entonces, no hay, hasta el momento, ningún fenómeno, ningún hecho, ya, que lo haya contradecido. Hasta el momento, todo eso se cumple en cualquier sistema, con cualquier sustancia. Entonces, por eso habla del principio de la termodinámica, porque no hay ningún fenómeno, no hay ningún hecho que lo contradiga, es que se da por aceptado este principio de conservación de la energía. ¿Me ha dejado entender, señor? Sí, Ya, ok. Bueno, veremos en sistemas abiertos y sistemas cerrados. Veremos también flujo de estado estable. Flujo de estado estable. A ver, señor Turín. Hola. sí, Cuando usted prende, ¿usted tiene fluorescente en su casa?
Sí, Ya. Cuando usted prende fluorescente, ya está usted trabajando media hora. El fluorescente comienza a parpadear, sube la intensidad de la iluminación, baja, está fluctuando o es constante, uniforme, la iluminación. ¿Cómo es? es constante. Es constante, ¿no? Es constante. Entonces, eso se llama flujo estable. ¿Ya? Flujo de estado estable. Es un flujo lumínico estable, no varía. Está uniformemente, constantemente, está bajo un régimen. Entonces, a ver, en una planta industrial, usted tiene tubería de petróleo, tiene tubería de gas, tiene tubería de aire comprimido, tiene tubería de vapor, tiene tubería de aceite, tiene tuberías, en fin, tiene una gran cantidad de tuberías, ¿de acuerdo? Señor, Sí, tiene una gran cantidad de tuberías, tienen su código de colores, pintado verde, celeste, rojo. Bueno, entonces las tuberías están transportando fluido. El fluido puede ser líquido o puede ser gas. Entonces, el flujo de esos fluidos, líquido y gas, es así como el fluorescente, ¿no? La energía lumínica, o sea, no está subiendo ni bajando, está uniforme, constante. Entonces, esos líquidos están fluyendo por los tubos uniformemente, no están fluctuando. ¿Me dejo entender? sí. ¿Eso cómo se llama? Acá está, pues. Acá está. Flujo, Flujo, estado estable. flujo de estado estable. Flujo de estado estable. ¿Se ha entendido el concepto? ¿Podría repetirlo, por favor? Lo voy a agradecer. Vamos a suponer que usted tenga 5 tuberías en una planta industrial. ¿Ah? Sí, Por uno de ellos va a pasar aire comprimido. ¿Me dejo entender? sí, ok. Entonces, ese aire, lo que hemos visto en la tabla, ¿ya? Tiene presión, tiene temperatura, tiene entalpía, tiene densidad o volumen específico, tiene entropía, tiene propiedades termodinámicas, ¿de acuerdo? Ok, sí, Ya tiene aire comprimido circulando por ahí. Repito, ¿ese aire qué cosa tiene? Presión, temperatura, densidad, entalpía, entropía. Dígalo. sí. Dígalo, Ese señor. flujo tiene presión, volumen, entropía, entalpía, temperatura. 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 Temperatura también. Ya, ok. Entonces, y por ejemplo, puede estar fluyendo 20 toneladas por hora, ¿no? A esa presión, a esa temperatura, a esa densidad, a esa entalpía y a esa entropía. Ya, todo eso está fluyendo por ahí 20 toneladas por hora. Ya, aire comprimido. Ahora al costado tiene vapor de agua. ¿De acuerdo? Señor. Sí, Ya, lo mismo, a 20 bar, a 300 grados centígrados, tanta densidad o volumen específico, tanta entalpía, tanta entropía. ¿De acuerdo? Ahí está fluyendo vapor de agua. ¿De acuerdo? sí, Ya, 50 toneladas por hora fluye por ahí. Al costado tiene otra tubería de líquido refrigerante, ¿no? Ahí en la cervecería hay plantas de refrigeración. Ya, entonces por ahí fluye, acabamos de ver un líquido refrigerante. Ya, lo mismo, a una presión, a una temperatura, a una densidad o volumen específico, con una entalpía, con una entropía. Está fluyendo. Ya, por el costado tiene agua helada. Está fluyendo agua helada. ¿De acuerdo? sí, Agua fría. Ya, lo mismo, presión, temperatura, densidad, entalpía, entropía. Entonces, todos esos flujos
¿ya? Que fluyen por esas tuberías, no están fluctuando, es decir, no están variando, sino son constantes sus propiedades, son estables. ¿Me dejo entender? Sí, Entonces, todo ese proceso se llama flujo de estado estable. ¿Ves? ok, sí, ¿Entendió? sí, No varía, no fluctúa, sino que es constante. ¿De acuerdo? sí, de acuerdo, Es profesor. como su fluorescente, pues su fluorescente no está parpadeando, no sube la intensidad, baja la intensidad, sino es uniforme y estable, ¿no es cierto? Igualito pasa con las sustancias, con los fluidos dentro de las tuberías en una planta industrial. ¿Me dejo entender? Sí, Eso se llama, ¿cómo se llama? flujo de estado estable. Ya, muy bien. Bueno, luego veremos el segundo principio de la termodinámica que está relacionado con la entropía. ¿Ya? Los gases ideales, acabamos de verlo, ¿no? El aire, el oxígeno, el nitrógeno, y también vamos a ver los refrigerantes. Acá, en la semana 4, vamos a ver combustión. Ustedes han llevado química 1 y química 2, ¿no? Señor Turín. Sí, profesor. Ya. ¿En qué química han visto combustión? En química 1. Bien, ¿qué recuerda de la combustión, por favor? ¿Recuerda algo? Sí, que necesitamos, para que se produzca la combustión, necesitamos 3 elementos, ¿no? Lo que es el combustible propiamente dicho, el oxígeno y de igual manera una chispa o una energía que inicie, ¿no? la combustión, que hay una diferencia. Ya, ok, está bien. Muchas gracias. Bueno, si hay un incendio, usted tiene que eliminar uno de esos 3 factores para apagar el incendio, la combustión. A ver, vamos a hablar con otra persona. Señor Carrasco. Sí, profesor. Mire, todas las ingenierías tratan de maximizar o aprovechar la energía. Usted le entrega 100 de energía, ya, vamos a suponer que utiliza 90 y pierde 10. Ahora, tiene otro sistema, ¿ya? Otra tecnología tiene otro sistema, semejante a la primera, ¿ya? Le da 100 de energía y ahora 95 utiliza y 5 pierde. ¿Cuál es mejor? ¿El sistema 1 o el sistema 2? El sistema 2. ¿Por qué? Porque perdió menos porcentaje de energía. Ha sido más eficiente. Claro, ha utilizado mejor. Entonces, si pierde menos es porque la tecnología es mejor, los materiales que está usando es mejor, el diseño es mejor, una mejor tecnología, porque aprovechan mejor la energía, por lo tanto tiene menos pérdida. Ok, energía. Entonces, a ver, todas las plantas industriales deben tener un equipo de emergencia o de contingencia cuando hay corte de energía eléctrica. Y también los centros comerciales. Por ley, ¿ya? Vamos a suponer que hay un apagón, ¿ya? Y usted se encuentra dentro de un centro comercial, ¿ya? Entonces, ese centro comercial debe tener una planta de generación de energía eléctrica. ¿Sabe usted eso o no, señor? Sí, profesor, ahí debe estar ahí guardado, me imagino. No, pues no es imaginación. Ya. Señor Carrasco, por norma, por ley, hasta la universidad también debería tenerlo. ¿Ya? Entonces, debe tener un equipo llamado grupo electrógeno. ¿Ya? Un grupo electrógeno tiene 2 máquinas principales.
Un motor de combustión interna puede ser diésel, un motor diésel que quema petróleo diésel, que usan los carros, los camiones, ¿no? Maquinaria pesada, esos motores. Ya. Entonces, debe tener un grupo electrógeno, un centro comercial, ¿no? O una planta industrial. Ya. Entonces, y ese grupo, motor diésel, quema el petróleo diésel. Al quemar, está haciendo el proceso de combustión. Entonces, la energía química almacenado en el petróleo diésel, ¿no? Ese motor de combustión interna, ese motor diésel, va a transformar la energía química del combustible en energía mecánica. En el eje del motor diésel comienza a girar el eje. Y ahí hay un momento torsor, Newton por metro, momento de fuerza por distancia. Entonces, hay un momento torsor, Newton por metro, Joule, multiplicado por la velocidad angular, radianes sobre segundo, Joule por radianes entre segundo, Joule sobre segundo es vatio. Ya tiene potencia mecánica, flujo de energía mecánica. La energía química del combustible acaba de transformarse en energía mecánica. Y esa energía mecánica a través del eje de acero de transmisión, se conecta a un generador eléctrico y genera energía eléctrica. Entonces, ya tiene usted energía eléctrica, pues. Entonces, cuando hay un apagón, se prende el grupo electrógeno, ¿no? Debe tener en su tanque, se entiende, petróleo, por ejemplo, o puede tener gas. La energía del gas, la energía química del gas o la energía química del petróleo, a través de esta tecnología de grupo electrógeno, se va a transformar en energía eléctrica. La energía solo se transforma. Esta energía eléctrica, su fuente, ¿no?, de generación ha sido la energía química del combustible. Entonces, si usted le echa mucho aire a la combustión, mucho oxígeno, ¿no?, y poco combustible, entonces va a ser ineficiente la combustión. Si le echa mucho combustible y poco aire, oxígeno, entonces todo el combustible no se va a quemar. Si es petróleo, usted va a ver por la chimenea sale humo negro, ¿no? Ese es el petróleo que no se ha quemado, ¿no? Es una mezcla rica. Entonces, ni mucho oxígeno-aire, ni poco oxígeno-aire, hay que darle un oxígeno apropiado para una combustión óptima. Entonces, ¿cuál es la combustión óptima? Pregunto, ¿recuerda usted, señor Carrasco? O sea, queremos aprovechar al máximo la energía química del combustible. ¿Cómo se llama esa combustión que transforma la energía del combustible, ¿no?, hace un buen aprovechamiento, un máximo aprovechamiento, una máxima Combustión transformación? completa. Completa. Sí, por ahí va, pero hay otro nombre. Puede ser completa cuando usted le echa más oxígeno, más aire. A ver, para todo el salón. ¿Cómo se llama la combustión de máximo aprovechamiento de la energía química del combustible? Claro, es un modelo ideal. Combustión estequiométrica. Estequiométrico. Claro, combustión estequiométrica. Esa combustión es modelo. Todas las combustiones se comparan con esa combustión, porque es la perfecta, de máxima transformación de la energía química del combustible en energía calorífica, ¿no?, en combustión. Bueno, entonces nosotros vamos a usar esos conceptos. Entonces veremos motores diésel, motores gasolineros, veremos grupos electrógenos. En esta parte de combustión usaremos la combustión para explicar esta tecnología. Ya. Después veremos las plantas que funcionan con vapor de agua. ¿Ya? Vapor de agua.
Entonces, al agua líquido hay que calentarlo para transformarlos a vapor. Y el vapor va a entrar a una turbina, ¿no? Y la turbina va a estar conectada a un generador eléctrico y entonces va a generar electricidad, por ejemplo. Acá, en la semana 6, ¿no? Usaremos turbinas a gas, ¿no? Gas. Es decir, quemaremos petróleo, quemaremos gas. Para eso necesitamos oxígeno, aire. Y, como bien decía su compañero, aparte de los inyectores que inyectan el combustible, también necesitaremos unas bujías para producir la chispa. Entonces tenemos combustible, tenemos oxígeno que viene con el aire y tenemos la chispa, entonces se produce la combustión. Entonces tenemos gas a una elevada presión, a una elevada temperatura. Lo hacemos pasar por la turbina gas, por la turbina. Esta turbina gira su eje y está conectado a un generador eléctrico que genera electricidad. Resulta que acá en estas plantas a gas, ¿no? Por la chimenea salen los gases a 400, 500 grados centígrados. Señor Turín. Señor Turín. Hola. Sí, profesor. Dígame. ¿A qué temperatura hierve el agua en su casa? Estamos cerca del mar. A 100 grados Celsius. 100 grados centígrados. Resulta que estos gases de acá están saliendo a 500 grados centígrados y a través de la chimenea, ¿no? se arrojan a la atmósfera. Dígame, usted tiene una masa a 500 grados centígrados. ¿Lo volvería a aprovechar para calentar agua, por decir, por lo menos? Sí. Claro. Entonces, acá, estos gases ya no quemados, ya se hacen pasar por unos tanques de una caldera y se vaporizan, ¿ya? Entonces, y forman una planta a vapor. ¿De dónde provienen? De acá, de la planta gas. Entonces, eso es un ciclo combinado. Lo que estoy hablando existe en el mundo y es muy común encontrar ciclos combinados. Acá en el Perú tenemos varios de ciclos combinados. ¿Ya? Por ejemplo, si acá la planta gas tuviera una eficiencia del 30-35%, cuando usted combina, reusa esta energía que se estaba arrojando a la atmósfera, ¿no? Lo vuelve a utilizar para generar vapor y armar su planta a vapor, entonces forma un ciclo combinado. La eficiencia acá es más o menos del 50%, ¿no? Del 35% sube al 50%. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar ciclo turbina vapor, ciclo turbina gas, acá en ciclo combinado. Después, acá lo que le decía, estos son los motores gasolineros que usan los vehículos. Acá motor diésel, petróleo diésel, ¿no? También hay motores, estos motores se usan en maquinaria pesada o también en camiones o en grupos electrógenos, o también en los barcos. Ojo, en los barcos, esos transatlánticos, usan estos motores diésel. Ok. Veremos el mejor aprovechamiento de la energía en cogeneración, ¿no? Veremos energía térmica, energía eléctrica, lo que le comentaba, refrigeración y climatización, ¿no? Veremos eso. Entonces, evaluación técnica de máquinas térmicas. Leeremos las especificaciones técnicas de los fabricantes y la evaluación económica, ¿no? Para comprar los equipos, ¿no? Como bien dijo su compañero, oiga, yo me voy a fijar en la eficiencia de la máquina. Claro, cuando la eficiencia de la máquina es mayor, también cuesta más, pero también usted puede ahorrar. Entonces, entre lo que ahorro y invierto más, entonces, ¿en cuántos años recupero la inversión? ¿No? Y después ya la rentabilidad es mayor.
Acá tenemos políticas energéticas, ¿no? Mar hoy a petróleo, ¿no? Hay ya otra filosofía de uso de energía, ¿no? Energía limpia, energías renovables, energía del sol, energía de viento, ¿no? También la geotérmica. Ya, ok. Antes que me gane la hora, vamos vamos a elegir un delegado. Primero, voluntarios. Voluntarios. Le voy a dar un punto en el examen final al delegado que nos apoye a mejorar nuestra gestión en el curso, porque todos vamos a salir, ¿no?, beneficiados. Trabajamos en equipo. Después a las finales no me diga, profesor, me falta medio punto o un punto. Le voy a hacer recordar, ¿recuerda usted el primer día de clase que le ofrecí un punto? Ya. Bueno, no hay, entonces... Profesor, ahí hemos levantado la mano, hay dos participantes. Pero ya pues diga, ¿quiénes son? Carrasco, Girón y Taquia. Ya, Carrasco y Taquia. Ya, Carrasco y Taquia. Ok. A ver, señor Franco Mejía, Sí, profesor. ¿quién usted propone? De los que se han ofrecido. No, pues, necesito una terna. Tengo dos, me falta Am, uno. yo me podría ofrecer. Ya, ¿cuál es su apellido? Mejía Cabrera. Mejía Cabrera. Ya, ¿alguien más que quiera ofrecerse? Solamente es para coordinar entre sus compañeros, ¿no? Un aviso o alguna Yo también, información, profesor. nada más. Turín. Bruno Turín. Ya, señor Turín, muchas gracias. ¿Alguien más? Ya, bueno, no hay más. A ver, Alison, Sí, señorita profesor, Alison. también me puede ofrecer, profesor. Diga, pues, señor, su apellido, por favor. Astoquilca Navarro, profesor. ¿Cómo? Astoquilca Navarro. Astoquilca. Ya, Astoquilca. Listo. Cerramos, ¿no? Ya tengo 3, 4, 5. Señorita Alison, Sí, profesor, dígame. ya, usted va a contar, ¿ya? Ya. Las manitos. Ver el señor Astoquilca borre su manito. Ya. Ok, a ver, primero voy a llamar. Señor Carrasco, ¿está? Sí, profesor. El señor Taquila, Sí, profesor. o es Taquia, ¿no? Sí, Taquia. Taquia. El señor Mejía Cabrera, Presente, profe. ya. El señor Turín, Sí, presente, profesor. ya, Acá ok, estamos. gracias. El señor Astoquia, Sí, profesor, presente acá. ¿cómo se pronuncia? Astoquilca. Ah, ok, la doble L como L. Sí. Ok, gracias, Astoquilca. Bien, a ver, señorita Alison, cuente los votos para el señor Carrasco. Levante la mano para voto para el señor Carrasco. Ya. ¿Cuántos hay? 6, profesor. Ok, gracias. 7, Ya, 7. Ahorita han puesto uno más. 7. ya, 7, ya, ok. Baje la mano. Ahora para el señor Taquía. Voto para el señor Taquía. Hola. 1, profe. 2. Hay 2.
Voto para el señor Mejía Cabrera. 4. 4, ya, ok. Voto por el señor Turín. Ya, Hay 2, ¿cuánto? profesor. 2, ok. Voto para el señor Astoquilca. ¿Dónde está el señor Astoquilca? Que tiene que votar por sí mismo, pues. También hay señor 2, profesor. 2 votos. Ok, gracias. Ya, listo. Entonces, 4 votos el señor, no, 7 votos el señor Carrasco y 4 votos Mejía Cabrera. Señor Carrasco, 7 Sí, profesor. votos. ya. Señor Carrasco, usted va a ser nuestro delegado. Ok, profesor. Y el señor Mejía Cabrera va a ser nuestro subdelegado. Señor Mejía, Sí, profe, de acuerdo. ya. Entonces, a los dos, Dios mediante, le voy a dar un punto en el examen final, si es que ustedes me lo piden. ¿Ya? ¿Ok? En el examen final me pone ahí más un punto, delegado, subdelegado, cuando hacen una buena gestión. Listo. Ya, señor Carrasco, que usted por WhatsApp, ya, para un grupo, para trabajar el grupo de clase. ¿Me dejo entender? Póngale termodinámica, termo 2022-1, ¿ya? Termo U, póngale, termo U, mayúscula, 2022-1. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, ahorita lo creo. Ya, termo Profe, ya U, hay un grupo ya, profe. mayúscula, 2022-1. ¿Me dejo entender? Señor Carrasco. Sí, profesor, ya han creado un grupo, me parece, ya. No, no, con este número, con este tiene que crearlo, usted. ¿Puede Ok, hacerlo? ok. Sí, sí. Pero, ¿ha tomado nota qué nombre le va a poner? Sí, termo 2022-1. No, pues, no, es que yo tengo 2 cursos de termodinámica. Ah, la U, entonces, Termo termo U U 2022-1. mayúscula, termo U mayúscula 2022-1. ¿Ya, señor? Listo, profesor, sí, sí. Ya, listo. Ya, ya, eso es 1. 2, ahora que cree el grupo, a ver, señor Cabrera, Sí, profesor. tome nota. El correo que usted va a colocar en el WhatsApp va a ser termodinámica, todo con minúscula, ¿ya? Sí, U mayúscula, termodinámica minúscula, sin acento. U mayúscula 2022.1 @gmail.com. ok. Termodinámica, U mayúscula, 2022.1 @gmail.com. Sí, a ver, léalo nuevamente, por favor. Termodinámica, U mayúscula, 2022.1 @gmail.com. Ya. Ahora que su compañero en el WhatsApp ya le dé entrada, usted escribe este correo. A este correo me van a mandar todas las prácticas, trabajos. ¿Me dejo entender, no? Hola. Sí, profesor. Ahí me van a mandar todas las prácticas, trabajos, los exámenes. Ya. Ahora vamos a ver. Ustedes son del tercer ciclo, ¿no? Pucha, qué hambre. Bueno, ya. Ya. A ver, termodinámica U. Termodinámica U. Las prácticas son los jueves de 12 a 2.
Ya. Este jueves es feriado, jóvenes. Sí, Ya. Entonces, no nos vamos a crear problemas, no vamos a hacer más papista que el Papa. Ya. Entonces, si es feriado, nos vamos a ver el próximo martes. Ya, ese es uno. Dos. A ver. Ya. Acá van a tener 4 prácticas calificadas. Uno se elimina. Un examen parcial, peso 1, y examen final, peso 2. ¿Ok? El examen parcial y el examen final van a ser presenciales. ¿Estamos de acuerdo, señor? Hola. Sí, profe, sí. Ya. Señor Turín, ¿está tomando nota? sí, examen parcial y final Y presencial. final, presenciales. Ya. Ujú. Ahora la práctica. La práctica. Van a tener 4 prácticas. Tome nota, señor Turín. La práctica 1, para la práctica 1, entonces va a ser virtual. ¿Ya? Y tiene valor 10 puntos. Le voy a dar un proyecto de investigación con una monografía que va a tener valor 10 puntos. Pero si no lo sustentan, no tiene nota. Papel es papel, usted copia, pega, por eso no le voy a poner 10 puntos. Tiene que sustentarlo. Si no lo sustenta, no tiene nota de proyecto. ¿Me ha dejado entender, señor Turín? Sí, Entonces, repito, la práctica 1 va a ser virtual, tiene valor 10 puntos. Y para llegar a 20, le voy a dar un trabajo, ¿no? Monográfico, un trabajo de investigación que va a tener 10 puntos. Ya, repito, el proyecto tiene que ser sustentado. ¿Ya? Sustentado. Ahí tiene los 20 puntos. La práctica 2 va a ser presencial. Ahí no hay trabajo, ¿no? Usted da su examen y le pongo el 20. ¿Me dejo entender, señor Turín? sí, la práctica 2 no hay trabajo presencial. La práctica 2 es presencial, sin trabajo. La práctica 3 es igual que la práctica 1. Va a ser virtual, ¿ya? Tiene 10 notas, de nota máximo 10, y el proyecto de investigación tiene máximo nota 10. El proyecto tiene que ser sustentado también, igual que el 1. ¿Me he dejado entender, señor Turín? Sí, está claro. La práctica calificada 4 va a ser presencial. Ya, entonces ahí no hay trabajo. Ya, Sí, eso está claro. está claro. Eso lo va a colocar usted en el WhatsApp para todos. Ok, ¿Ya, lo señor? coloco ahora, profesor. ¿Perdón? Sí, lo coloco ahora. Está bien. Claro, claro. Ya. Ya. Señor Carrasco, Presente, profesor. ya está el grupo para el WhatsApp. Sí, ya le envié el link por el chat. ¿Cómo es eso? A ver. Por el chat del Zoom. A ver. ¿Puede usted colocarme ahí en su grupo de WhatsApp? Le doy mi teléfono. Ok, profesor. 925 Ya. 663 862. 663 925 663 862. 862. Ok, ahorita lo agrego, profesor. Ok, gracias.
Ya. Tengo que tomarles una prueba de entrada. ¿Les tomo ahorita o la próxima clase? Hola. Próxima. Ya, en la próxima. Ya, a ver, vamos a ver cómo estamos. ¿Todos ya entraron al WhatsApp, jóvenes? ¿Perdón? No, es una de 15 minutos, 10 minutos, una prueba de entrada. Sí. Prueba de entrada, pues lo que dice Abed, ¿no? Hola. Sí, profe. Ya, todas las clases, a ver, tenemos prácticas. A ver, jóvenes, mire. A ver. Ya, nuestras clases van a ser virtuales. ¿De acuerdo? Hola. ¿Alguna sugerencia? Hola. ¿Alguna sugerencia? A ver. Señor Carrasco. Sí, profe. De las cuatro prácticas calificadas, ¿cuántos se eliminan? Se elimina una práctica. Ya. El sistema ya automáticamente la menor nota, ¿no?, lo elimina. Ya. Profesor, una consulta. ¿El proyecto es de manera individual o tenemos que hacer grupos? ¿Quién está hablando? Carrasco. Señor Carrasco. Ya. Por experiencia, ya todos estos años de COVID es un dolor de cabeza, ¿no? Y los jóvenes hacen trabajos indebidos, algunos trabajan, otros no trabajan, es un dolor de cabeza. Así que los trabajos van a ser individuales. ¿Pueden trabajar en equipo? Sí pueden trabajar en equipo, pero los informes van a ser individuales. Ya. ¿Me he dejado entender? Sí, profe. Ya, ok. Eso es saludable para todos, ¿no? Eso es saludable. Por lo menos
va a tener que revisar algo. Cuando lo hacen en grupo, le dicen, bueno, hay 4 capítulos. El capítulo 1, el alumno 1. El capítulo 2, el alumno 2, y así. Y todos están perdidos, porque el que hizo el 1 no sabe el 2, ni el 3, ni el 4. El que hizo el 4 no sabe el 1, el 2 y el 3. Es todo un problemón, un dolor de cabeza. Por eso es conveniente que cada uno haga su proyecto. ¿Entre ustedes pueden trabajar en equipo? Sí, claro que sí. Ya, bueno, ya van a ser las 2 y tengo otra clase. Si no hay consultas, entonces la próxima clase, el día martes, nos estamos reuniendo Dios mediante. Bien, jóvenes. ¿Perdón? Claro, pues no hay clase, es feriado. Nos vemos el martes. Bien, jóvenes, gracias. Nos Muchas estamos gracias, viendo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana, hasta luego. Felicidades. Luego. Cuídense. Nos vemos, profe. Hasta luego. Felicidades.